mucho antes de que el eco de las pirámides se elevara sobre las arenas de Egipto, antes de que los templos griegos se alzaran frente al mar Egeo, en la fértil y violenta Mesopotamia brillaba una ciudad rodeada de murallas tan poderosas que parecían tocar el cielo. Esa ciudad era Uruk, joya del mundo sumerio, cuna de reyes y escenario de una de las historias más antiguas y más humanas jamás contadas. Allí, entre tablillas de arcilla y cantos transmitidos de generación en generación, nació la epopeya de Gilgamesh, el hombre que fue 2/3 dios y 1/3 humano, rey de reyes, y al mismo tiempo, buscador de un sentido que escapaba incluso a su fuerza descomunal. Uruk era un centro palpitante de vida y esplendor. Sus murallas, que se extendían por kilómetros, eran el orgullo de su gente. Dentro de ellas, templos dedicados a Anu, el dios del cielo, y a Inanna, diosa del amor y de la guerra, resplandecían en ceremonias cargadas de incienso y cánticos. El comercio fluía a través de sus calles de arcilla, los mercados ofrecían cebada, dátiles, lana, piedras preciosas, y los viajeros traían noticias de tierras lejanas. Pero lo que más distinguía a Uruk no eran sus riquezas ni sus templos, sino su rey, Gilgamesh, cuyo nombre resonaba con poder y temor en toda Mesopotamia. Gilgamesh no era un rey común. Según las antiguas tablillas, los dioses mismos habían tejido su destino antes de que respirara por primera vez. Hijo de la diosa Ninsun, sabia como el cielo y profunda como la tierra, y de un rey mortal, Gilgamesh fue concebido con la fuerza de los dioses y la pasión de los hombres. Su cuerpo era imponente, sus brazos parecían forjados para la guerra, su voz retumbaba como trueno, y su mirada podía inspirar tanto devoción como miedo. Era un líder formidable, pero su poder desbordado pronto se convirtió en tiranía. Los relatos cuentan que en sus primeros años como rey, Gilgamesh gobernaba con mano dura, reclamando para sí los mejores frutos, exigiendo a los hombres trabajo interminable y a las mujeres su compañía sin restricción. Su deseo de dominio no conocía límites, y aunque su pueblo lo respetaba por su fuerza y sabiduría, también lo temía por su desmesura. Los habitantes de Uruk, oprimidos bajo el peso de un gobernante que parecía más dios que hombre, elevaron sus súplicas a los cielos. «Oh dioses, Gilgamesh es poderoso, pero su poder no tiene freno. Danos un igual para contenerlo, alguien que pueda enseñarle la medida de la humanidad». Los dioses escucharon, y fue así como concibieron a Enkidu, una criatura salvaje que pronto se convertiría en el amigo y contraparte del rey. Pero antes de llegar a ese encuentro decisivo, Gilgamesh vivió en su propia gloria, creyéndose invencible, dueño absoluto de Uruk y del destino de su pueblo. En las noches de Uruk, bajo cielos plagados de estrellas, los sacerdotes recitaban mitos y presagios. Se decía que los dioses eran caprichosos, que daban poder para luego arrebatarlo, que jugaban con los destinos como los niños con sus juguetes. Y en ese juego divino, Gilgamesh era al mismo tiempo favorito y amenaza. 2/3 dios, 1/3 humano, destinado a hazañas inmortales, pero condenado también a sufrir la fragilidad de la carne. Esa dualidad lo convertía en una figura única, tan cercana a lo divino como a lo trágico. En los muros de arcilla húmeda, escribas inmortalizaron con cuñas de madera las primeras líneas de su historia. No eran versos sencillos, sino palabras sagradas que buscaban trascender el tiempo. Y en esas tablillas, que sobrevivieron miles de años enterradas en la arena, se nos revela no solo la fuerza de un rey, sino la esencia misma del ser humano, la lucha contra los límites, el deseo de eternidad, la búsqueda del sentido frente a la certeza de la muerte. Así comienza la epopeya. No con la gloria de un héroe perfecto, sino con un rey temido, un hombre que debía aprender a través del dolor y la amistad el verdadero significado de la vida. Gilgamesh caminaba por las murallas de Uruk, orgulloso, viendo a sus súbditos como piezas de un tablero. El viento cálido del desierto le golpeaba el rostro, y en su interior ardía una ambición que ni los dioses podían apagar. Pero en los cielos ya se preparaba su destino, el encuentro con Enkidu, el ser salvaje que traería equilibrio a su furia y que iniciaría un viaje que aún hoy resuena en nuestra memoria colectiva. Y mientras dejamos a Gilgamesh en este inicio de su reinado, cuando aún no conoce el peso de la amistad ni el filo de la pérdida, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, forma parte de este viaje eterno hacia los orígenes de la humanidad y sus mitos. Mientras Gilgamesh seguía gobernando con mano dura, los dioses escuchaban las súplicas del pueblo de Uruk que pedía un contrapeso, alguien capaz de contener la desmesura de su rey. Y así, en el silencio de la creación, formaron a un ser diferente a todos los demás.
No lo moldearon en palacios ni en templos, sino en el corazón mismo de la naturaleza salvaje. Enkidu nació de la arcilla mezclada con la esencia de los animales. Su cuerpo era fuerte como el de un toro, cubierto de vello espeso, y sus cabellos caían desordenados como la melena de un león. Sus manos no conocían herramientas, solo la crudeza de la tierra. Corría con las gacelas, bebía en los ríos junto a los ciervos, y luchaba contra lobos y leones con la fuerza de sus brazos desnudos. No vestía más que hojas y pieles, y su corazón latía al ritmo de los bosques y las llanuras. Los cazadores de Uruk pronto lo encontraron. Descubrieron que aquel hombre salvaje destruía sus trampas, liberaba a los animales y alteraba el equilibrio de la caza. Atemorizados, fueron ante Gilgamesh y le dijeron: «Rey poderoso, hay una bestia con forma humana que corre con los animales y desafía la labor de tus cazadores. Ningún hombre puede atraparlo, pues tiene la fuerza de 10 y la astucia de los lobos». Gilgamesh sonrió con desdén, pues en su orgullo veía en esa criatura una diversión más que una amenaza. Pero Ninsun, su madre sabia, comprendió que los dioses habían puesto a Enkidu en el camino de su hijo para enseñarle humildad. Y entonces el rey ideó un plan: si es más bestia que hombre, lo haremos probar la dulzura de la civilización. Que una mujer lo seduzca, que lo aparte de los animales, y entonces lo atraeremos hacia Uruk. Así llamaron a Chamat, una sacerdotisa consagrada a Inanna, mujer sabia y hermosa, cuyo cuerpo era tan magnético como sus palabras. Fue enviada al encuentro de Enkidu, y en la pradera lo halló bebiendo en el río junto a las gacelas. Cuando él la vio, se detuvo, sorprendido por aquella forma suave, diferente a todo lo que conocía. Chamat lo invitó con una sonrisa y lo envolvió en su abrazo. Durante 6 días y 7 noches compartieron su intimidad, y en ese tiempo Enkidu cambió. Cuando intentó volver con los animales, descubrió que ya no lo aceptaban. Las gacelas huían de él, los ciervos no lo reconocían. Su fuerza seguía intacta, pero había cruzado un umbral invisible. Ahora era parte del mundo humano. Chamat le habló de Uruk, de su rey Gilgamesh, de las murallas que parecían tocar el cielo y de la grandeza de la ciudad. Le enseñó a comer pan, a beber vino, a cubrirse con ropas, a sentarse a la mesa. Enkidu aprendió rápido, como si en su interior hubiera estado esperando esa transformación. Pero en su corazón también ardía una chispa de ira. Cuando escuchó cómo Gilgamesh trataba a su pueblo, cómo usaba su poder sin límite, se indignó. Si ese rey es tan fuerte como dicen, yo lo desafiaré. Ningún hombre debe abusar así de los demás. Si soy mitad bestia y mitad hombre, seré el que lo enfrente. Chamat lo condujo a Uruk. La ciudad lo recibió con asombro, pues nunca habían visto un hombre semejante, con la fuerza de la naturaleza todavía vibrando en sus músculos y la mirada fiera de los bosques. Y como si el destino lo hubiera tejido, el encuentro con Gilgamesh no tardó. El rey, acostumbrado a que nadie lo desafiara, se sorprendió al ver a Enkidu en las puertas del palacio, firme, desafiante, con los brazos cruzados. Las multitudes se reunieron en torno a ellos, intuyendo que algo grande estaba a punto de ocurrir. Gilgamesh bajó de su trono, erguido como un dios, y miró al forastero con desdén. «¿Quién eres tú para presentarte ante mí con tal insolencia?», tronó. Enkidu respondió con voz firme: «Soy el que los dioses enviaron para enseñarte límites. Ya no gobernarás sin medida». Las palabras fueron seguidas por la acción. Como 2 toros furiosos, se lanzaron uno contra el otro. Los muros de Uruk temblaron con el estruendo de su lucha. Gilgamesh golpeó con la fuerza de los dioses, pero Enkidu resistió y lo derribó al suelo. Enkidu rugió como un león, y Gilgamesh respondió con la furia de una tormenta. La tierra se resquebrajaba bajo sus pisadas, y el aire se llenaba de polvo y gritos. La lucha duró horas, y el pueblo miraba con asombro como su rey, invencible hasta entonces, encontraba por fin un rival digno. Pero lo inesperado sucedió. Cuando Gilgamesh estuvo a punto de ceder, una risa escapó de su garganta. Y Enkidu, en medio del forcejeo, también comenzó a reír. La furia se transformó en reconocimiento, y lo que había empezado como enemistad se convirtió en respeto mutuo. Ambos se incorporaron, jadeantes, mirándose a los ojos como iguales. El pueblo quedó en silencio, expectante. Gilgamesh extendió su mano, y Enkidu la estrechó. En ese instante nació una amistad tan profunda que los dioses mismos la habían planeado. Una unión que cambiaría para siempre el destino de Uruk y que marcaría el inicio de aventuras que aún hoy resuenan en las tablillas de la historia.
Y mientras dejamos este momento, cuando Gilgamesh y Enkidu descubren en la rivalidad el germen de la hermandad, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la primera gran amistad que cantó la humanidad en sus mitos. Tras aquella lucha que estremeció los muros de Uruk y que terminó en risas y un apretón de manos, la vida de Gilgamesh dio un giro inesperado. Por primera vez, el rey tuvo a su lado un igual, alguien capaz de mirarlo sin miedo, de enfrentarlo sin temblar, de hablarle como hermano y no como súbdito. Enkidu, que había nacido del polvo y de la fuerza de la naturaleza, se convirtió en su compañero inseparable. El pueblo, que temía al rey tirano, comenzó a ver cómo aquella amistad lo transformaba poco a poco. Pero Gilgamesh, siempre ambicioso, no tardó en buscar una empresa digna de su nueva fuerza combinada. Ya no bastaba gobernar Uruk, ya no bastaba con ser temido. Quería una hazaña que resonara por siglos, un acto tan grande que los dioses mismos se vieran obligados a reconocer su gloria. Fue entonces cuando sus pensamientos se dirigieron al bosque de los cedros, un lugar mítico donde los árboles crecían tan altos que rozaban las nubes, y donde habitaba un guardián terrible, Humbaba, criatura designada por Enlil, el dios de la tormenta, para proteger el bosque sagrado. Nadie se atrevía a acercarse a aquellas tierras. Los rumores hablaban de rugidos que hacían temblar las montañas, de aliento que incendiaba los campos, de un rostro tan temible que la sola visión de Humbaba bastaba para quebrar el alma de los hombres. Pero a Gilgamesh, esas historias no lo detenían, lo incitaban aún más. Enkidu, dijo con una chispa de fuego en los ojos, juntos iremos al bosque de los cedros. Derrotaremos a Humbaba, cortaremos los árboles sagrados y traeremos su madera a Uruk. Construiremos puertas que ningún enemigo podrá atravesar, y nuestro nombre será recordado por todos los tiempos. Enkidu, al escuchar esto, sintió un escalofrío. Él conocía las fuerzas de la naturaleza, había corrido con los animales y había sentido la furia de los dioses en las tormentas. Sabía que enfrentarse a Humbaba era desafiar el orden establecido, tentar a la ira de Enlil. No debemos hacerlo, respondió con seriedad. Humbaba no es un simple monstruo, es el guardián de los dioses. Su poder no puede ser vencido por hombres, ni siquiera por reyes. Ir allí es buscar la muerte. Pero Gilgamesh, terco y orgulloso, insistió. ¿Qué vale una vida sin hazañas? ¿Qué gloria hay en quedarse tras las murallas de Uruk? Hemos nacido para algo más grande. Si muero en la lucha, será con honor. Si vencemos, seremos inmortales en la memoria de todos. Enkidu luchó contra su deseo de proteger a su hermano y el miedo que lo atravesaba. Al final, la fuerza de su amistad lo empujó a aceptar. Si vas, yo iré contigo. No dejaré que enfrentes a la muerte solo. La noticia se extendió por Uruk. Los ancianos del consejo suplicaron a Gilgamesh que desistiera. No provoques a los dioses, le advirtieron. El bosque de los cedros no nos pertenece. Pero Gilgamesh no escuchó. Mandó preparar armas dignas de la empresa, un hacha de gran tamaño, espadas afiladas, lanzas que brillaban como relámpagos. Cada golpe del herrero retumbaba como un presagio. La noche antes de partir, Gilgamesh buscó a su madre, la sabia Ninsun, para pedirle consejo. Ella lo miró con ojos llenos de tristeza y sabiduría. Hijo mío, eres fuerte como los dioses, pero no olvides que también eres hombre. Humbaba no caerá fácilmente. Sin embargo, si tu destino es enfrentarlo, invocaré a Chamas, dios del sol, para que te proteja. Que su luz te guíe en la oscuridad del bosque. Ninsun ofreció sacrificios y plegarias, y encomendó a Gilgamesh y a Enkidu al cuidado de los cielos. Luego abrazó a Enkidu, como si ya lo considerara un hijo, y le rogó que protegiera a su amigo. Así, al amanecer, los dos héroes partieron. Cruzaron llanuras interminables, atravesaron montañas, bebieron de ríos caudalosos. El sol los acompañaba de día y las estrellas los vigilaban de noche. En el camino, Gilgamesh soñó varias veces con presagios de victoria y de peligro. Cada vez que despertaba, Enkidu le interpretaba los sueños, encontrando en ellos señales de esperanza. Cuando finalmente llegaron al bosque de los cedros, quedaron sobrecogidos por su magnificencia. Los árboles se alzaban como columnas infinitas, sus copas ocultaban el cielo, y el aire estaba impregnado de un aroma denso y sagrado. Pero junto con la belleza, también llegó el miedo. Desde lo profundo, un rugido estremeció la tierra, y el eco de un poder ancestral recorrió el bosque.
Humbaba sabía que habían llegado. Gilgamesh apretó su hacha, y Enkidu, aunque temblaba, se puso a su lado. El momento se acercaba. Y mientras dejamos a Gilgamesh y Enkidu en la entrada del bosque de los cedros, preparándose para enfrentar al guardián temible, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también el eco de la primera gran aventura épica de la humanidad. El aire dentro del bosque de los cedros era denso y solemne, como si cada árbol guardara un secreto que los hombres no estaban destinados a escuchar. Las copas se alzaban tan alto que apenas dejaban pasar la luz, y la penumbra convertía el lugar en un templo vivo, un santuario vigilado por presencias invisibles. Gilgamesh y Enkidu avanzaban con cautela, sus pasos resonaban sobre el suelo húmedo, y el crujido de las ramas parecía responder con ecos antiguos. De pronto, un rugido estremeció la tierra. Las aves huyeron en bandadas, los troncos se sacudieron como si fueran de paja, y del corazón del bosque emergió Humbaba, el guardián temido. Su cuerpo era gigantesco, cubierto de escamas y piel rugosa que recordaba tanto a bestias como a demonios. Su rostro, sin forma fija, parecía cambiar con cada mirada. A veces era humano, otras animal, otras una sombra indescriptible. Su aliento era un fuego tóxico que marchitaba las hojas, y su voz retumbaba como 1000 tormentas. ¿Quién osa profanar el bosque de los cedros? Tronó Humbaba, y cada palabra hizo vibrar los árboles. Gilgamesh dio un paso al frente, con la mirada desafiante. Soy Gilgamesh, rey de Uruk, y he venido a probar mi fuerza contra ti. No habrá guardián ni dios que impida que mi nombre sea eterno. Enkidu, en cambio, sintió el peso del miedo. Había conocido el rugido de los leones y la furia de las tormentas, pero nada se comparaba con la presencia de Humbaba. Recordó las palabras de los ancianos y la ira de Enlil, y por un momento deseó retroceder. Pero el vínculo con su hermano lo sostuvo, no podía abandonar a Gilgamesh en aquella prueba. Humbaba soltó una carcajada que hizo caer ramas enteras. Insensatos. Yo fui puesto aquí por los dioses mismos. El bosque es sagrado, y ningún hombre, ni siquiera tú, rey de Uruk, tiene derecho a tocarlo. El aire se llenó de un viento huracanado. Humbaba levantó su brazo colosal, y las montañas mismas parecieron inclinarse ante él. Gilgamesh levantó su hacha, y con un grito de guerra se lanzó hacia adelante. Enkidu corrió a su lado, y el choque entre hombres y guardián hizo temblar la tierra como si el mundo entero se partiera en dos. El primer golpe de Humbaba derribó a ambos como si fueran hojas arrastradas por el viento. Su poder era descomunal, imposible de medir con ojos humanos. Pero Gilgamesh se levantó de inmediato, su orgullo ardiendo más que sus heridas. Enkidu lo siguió, y juntos atacaron una y otra vez, esquivando el aliento ardiente del monstruo, golpeando sus piernas, sus brazos, sus costados. Cada impacto resonaba como el choque de truenos. Chamas, dios del sol, observaba desde lo alto. Recordando las plegarias de Ninsun, envió rayos de luz que atravesaban las nubes y cegaban por instantes al monstruo. Gilgamesh aprovechó esos destellos para cargar con furia renovada, mientras Enkidu gritaba, alentando a su hermano. Humbaba rugió de dolor, pero no estaba vencido. El bosque entero parecía luchar a su favor. Las raíces se enroscaban en los pies de los héroes, las ramas se lanzaban como látigos, y la oscuridad se espesaba para confundirlos. Gilgamesh caía y se levantaba, jadeante, mientras Enkidu sentía en sus huesos el peso del destino. Finalmente, con un esfuerzo supremo, lograron derribar a Humbaba. El monstruo, herido y debilitado, cayó de rodillas. Sus múltiples rostros se fusionaron en uno, humano y aterrador, que miraba a los héroes con súplica. «Deteneos», dijo con voz ronca. «No me matéis. Os prometo ser vuestro servidor, cuidaré de Uruk, os daré riquezas que ningún hombre ha visto». Gilgamesh dudó. La súplica del guardián tocó por un instante su corazón, pero Enkidu, con voz firme, le recordó, «No escuche sus palabras. Humbaba es astuto. Si lo perdonas, regresará más fuerte, y los dioses se volverán contra nosotros. Es ahora o nunca». Gilgamesh respiró hondo. El sol brilló intensamente sobre su hacha, como si Chamas mismo lo empujara a decidir. Con un grito feroz, levantó el arma y descargó un golpe mortal sobre Humbaba. El rugido del guardián sacudió el bosque entero, y cuando cayó, los árboles se inclinaron como si lamentaran su pérdida. El silencio se apoderó del lugar. Gilgamesh y Enkidu, exhaustos,
Miraron al coloso vencido. El aire ya no ardía, y la sombra del bosque se disipaba lentamente. Se habían enfrentado al guardián de los dioses y habían vencido. Con hachas y espadas, comenzaron a talar los cedros sagrados. Cortaron troncos gigantescos, cargaron la madera y soñaron con las grandes puertas que construirían para Uruk. Pero en lo profundo de sus corazones, tanto Gilgamesh como Enkidu sabían que habían cruzado una línea peligrosa. Habían desafiado a los dioses directamente, y los dioses nunca olvidaban. Mientras emprendían el regreso con los cedros a cuestas, el sol caía sobre ellos, iluminando su triunfo y al mismo tiempo presagiando que las consecuencias aún estaban por llegar. Y mientras dejamos a Gilgamesh y Enkidu cargando con la victoria sobre Humbaba, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive la primera gran batalla épica escrita en la memoria de la humanidad. El regreso a Uruk estuvo marcado por el triunfo. Los habitantes de la ciudad contemplaban con asombro los cedros gigantescos que los héroes arrastraban desde el bosque sagrado, trofeos de una hazaña que ningún hombre había osado siquiera imaginar. Las murallas resonaban con cantos y tambores, los niños corrían a su paso, y las mujeres elevaban plegarias a los dioses por haber permitido tal victoria. Gilgamesh y Enkidu, cubiertos de polvo y sangre seca, se alzaban como torres de fuerza y gloria. El pueblo, que antes temía al rey, ahora lo veneraba como un héroe. Las maderas sagradas fueron usadas para construir una puerta colosal en el templo de Enlil, tan alta y pesada que parecía desafiar el propio cielo. Uruk brillaba en su esplendor, y el nombre de Gilgamesh se expandía más allá de las fronteras de Mesopotamia. Los mercaderes lo contaban en otras tierras, los bardos lo cantaban en sus versos, y hasta los enemigos reconocían que había surgido un rey capaz de enfrentarse a los guardianes de los dioses. Pero la gloria atrae tanto admiración como envidia, y entre los dioses mismos hubo quien posó sus ojos sobre el rey. Istar, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, observaba desde su templo en lo alto y quedó prendada de Gilgamesh. Sus ojos brillaban con deseo, y en su corazón creció la voluntad de poseerlo como amante. Una tarde, cuando Gilgamesh paseaba por los jardines de Uruk, Istar descendió ante él con su belleza resplandeciente. Su piel era como la luna, sus labios como granadas maduras, sus cabellos caían como ríos de noche estrellada. Nadie podía resistir su magnetismo, pues era la diosa que encendía los deseos más profundos en los hombres y los dioses por igual. «Oh, Gilgamesh», dijo con voz dulce como miel, «eres más fuerte que todos, más hermoso que un toro salvaje, más glorioso que cualquier rey. Sé mi esposo, comparte conmigo tu poder, y juntos gobernaremos sobre la tierra y el cielo. Haré que los reyes se inclinen ante ti, que los tesoros fluyan como ríos, que las naciones te adoren». El pueblo habría considerado aquello un honor, pero Gilgamesh conocía la reputación de Istar. Sabía de sus amantes anteriores, de cómo cada uno había terminado en desgracia, traicionado y destruido por la diosa caprichosa. Y con la franqueza brutal que lo caracterizaba, la rechazó. «¿Por qué habría de aceptar tu oferta?», respondió con dureza. «¿Acaso quieres tratarme como trataste a tus otros amantes? Recuerdo a Dumuzi, el pastor amado que convertiste en lamento eterno, recuerdo al león que domaste y luego abandonaste, al caballo que agotaste hasta la muerte, al pastor Isuyanu, a quien convertiste en gusano. ¿Crees que ignoraré tu historia de traiciones? No seré otro nombre en tu lista de víctimas». Las palabras de Gilgamesh, aunque verdaderas, fueron una afrenta mortal. El rostro de Istar se tornó en furia, y sus labios se contrajeron con ira divina. Corrió a los cielos y se presentó ante Anu, su padre, exigiendo venganza. «Padre, Gilgamesh me ha insultado, me ha rechazado y me ha cubierto de desprecio frente a todos. Si no me das justicia, romperé las puertas del inframundo, liberaré a los muertos, y los haré devorar a los vivos». Anu, aunque temía la ira de su hija, dudó. «Hija mía, él ha dicho verdades. Has herido a muchos». Pero Istar no cedió, su furia era un río desbordado. «Entonces dame el toro celestial, y lo enviaré contra Uruk. Que Gilgamesh y su ciudad paguen por mi vergüenza». Anu, presionado por su hija y temiendo el caos que desataría, accedió. Y así, el toro celestial fue liberado. Desde los cielos descendió una criatura colosal, con cuernos como montañas, ojos que brillaban como fuego, y un bramido que sacudió la tierra. Cada vez que respiraba, habría grietas en el suelo por donde caían cientos de hombres.
Su pezuña pisaba y dejaba cráteres donde cabían ejércitos enteros. El pueblo de Uruk entró en pánico, corriendo por las calles, clamando a Gilgamesh que lo salvara. Gilgamesh y Enkidu salieron al encuentro de la bestia. El toro embistió con furia, derribando muros y levantando nubes de polvo. Con un salto prodigioso, Gilgamesh esquivó sus cuernos, mientras Enkidu se aferraba a la cola del monstruo. El suelo se estremecía bajo sus movimientos, y parecía que la ciudad entera caería. «Ahora, hermano», gritó Enkidu mientras sujetaba con todas sus fuerzas. Gilgamesh levantó su espada y la clavó en el cuello del toro. La sangre brotó como un río oscuro, y el bramido del monstruo se escuchó hasta los confines del cielo. Con otro golpe, Enkidu lo derribó, y juntos lograron darle muerte. El pueblo estalló en vítores, alabando a sus héroes. Pero la victoria no estaba exenta de consecuencias. Istar, al ver muerto a su toro, lanzó un grito desgarrador desde los muros de Uruk, maldiciendo a Gilgamesh y a Enkidu. El odio de la diosa había sembrado una semilla oscura que pronto germinaría en tragedia. Y mientras dejamos a Gilgamesh y Enkidu celebrando la derrota del toro celestial, inconscientes aún de la ira divina que se avecina, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también el eco de los dioses y los hombres en la epopeya más antigua del mundo. La celebración en Uruk tras la derrota del toro celestial fue grandiosa. Los ciudadanos llenaron las calles con música, cánticos y ofrendas, agradeciendo a Gilgamesh y a Enkidu por haberlos salvado de la furia divina. El aire estaba cargado de incienso, las mesas rebosaban de pan y vino, y las murallas resonaban con danzas y risas. El nombre de los héroes se elevaba como humo hacia los cielos. Pero lo que para el pueblo era motivo de orgullo, para los dioses era una ofensa. En los salones celestiales, los dioses se reunieron en consejo. Istar aún lloraba de rabia por el rechazo de Gilgamesh y por la muerte del toro celestial, criatura sagrada. Su voz era un lamento mezclado con furia, y exigía venganza. Enlil, señor de la tormenta, golpeó con fuerza su bastón celestial y habló con severidad. El equilibrio ha sido roto. Umbaba, guardián de los cedros, ha sido abatido. El toro celestial, enviado como castigo, yace muerto en la tierra. Gilgamesh y Enkidu han desafiado demasiado a los dioses. No podemos permitir que los hombres crean que pueden caminar impunes contra el orden divino. Los dioses deliberaron. Algunos defendieron la valentía de los héroes, pero la mayoría coincidió en que debían pagar un precio. Y fue decidido, de los dos, uno debía morir. La elección cayó sobre Enkidu, el que había sido creado por los dioses mismos para contener a Gilgamesh. Si él había sido su igual y su compañero, sería también el sacrificio que recordara al rey sus límites. Mientras tanto, en Uruk, Enkidu dormía tras la celebración, cuando un sueño oscuro lo envolvió. Soñó con los cielos abiertos y con los dioses reunidos, dictando su sentencia. Vio su propio nombre marcado en tablillas de destino, y sintió como la vida comenzaba a drenarse de su cuerpo. Despertó con un grito, empapado en sudor frío, y corrió a contarle a Gilgamesh lo que había visto. «Hermano, he soñado que los dioses han decidido mi muerte. Vi a Anu, a Enlil, a Chamas y a Istar, todos reunidos. Y escuché sus voces, Enkidu debe pagar». Gilgamesh se negó a aceptarlo. «No puede ser. Luchamos juntos, vencimos a monstruos y a dioses. No permitiré que mueras». Pero el destino ya estaba escrito. Enkidu comenzó a enfermar. Su fuerza, antes colosal, se desvanecía día tras día. Su cuerpo, que había corrido con las gacelas y luchado con leones, ahora apenas podía sostenerse. El pueblo que lo había visto como un héroe lloraba su declive, y Gilgamesh, impotente, sentía como la furia y el dolor crecían en su interior. En medio de su agonía, Enkidu maldijo. Maldijo la puerta del templo construida con los cedros, maldijo al cazador que lo había descubierto, maldijo a Chamat, la mujer que lo había sacado del bosque y lo había traído al mundo de los hombres. Pero en su desesperación, Chamas, el dios del sol, le habló desde lo alto con voz compasiva. «No maldigas, Enkidu. Gracias a Chamat conociste la amistad de Gilgamesh. Gracias a ella tu nombre vivirá en la memoria de los hombres. No moriste como bestia en la soledad de los campos, sino como héroe en la compañía de tu hermano». Enkidu lloró al escuchar esto, y sus maldiciones se transformaron en agradecimientos.
Tomó la mano de Gilgamesh y lo miró con ternura. Hermano, no temas a mi muerte. Pero recuerda esto, no importa la fuerza ni la gloria, todos estamos destinados a caer. Aprende de mí y busca lo que los dioses aún no han revelado. Gilgamesh, con lágrimas en los ojos, se aferró a él. No me dejes, hermano. Sin ti no soy nada. Los días se hicieron semanas, y la enfermedad consumió lentamente a Enkidu. Cuando finalmente exhaló su último aliento, la ciudad entera se cubrió de luto. Gilgamesh gritó con dolor, arrancándose las vestiduras, cubriéndose la cabeza de polvo, llorando como un niño perdido. Su amigo, su igual, su hermano, había partido al reino de las sombras. Durante días, Gilgamesh vagó por las calles, rechazando el alimento, golpeando las murallas, clamando a los dioses. Nadie en Uruk había visto jamás a su rey tan abatido. El dolor lo atravesaba como una lanza, pero junto con el dolor surgió un temor aún más profundo, la certeza de que la muerte también lo esperaba a él. Si Enkidu, que era tan fuerte como yo, ha caído, ¿qué esperanza tengo yo? Se repetía. El cuerpo de Enkidu fue colocado en un lecho sagrado, adornado con ofrendas, perfumes y cánticos. El pueblo lloró, y los sacerdotes elevaron plegarias para guiarlo al inframundo. Gilgamesh permaneció junto a él hasta el último instante, acariciando su frente, como si se negara a dejarlo ir. Y cuando finalmente el cuerpo fue enterrado, algo cambió en el corazón del rey. La muerte de Enkidu no solo le había arrancado a su amigo, sino que lo había enfrentado a la realidad más inevitable, la fragilidad humana. Así comenzó la segunda gran etapa de la epopeya. Gilgamesh, antes orgulloso y seguro de su gloria, se convirtió en un hombre obsesionado con encontrar la vida eterna. Ya no buscaba puertas colosales ni victorias contra monstruos. Su meta era desafiar a la muerte misma, buscar un secreto que lo librara del destino que había destruido a Enkidu. Y mientras dejamos a Gilgamesh llorando la pérdida de su hermano y preparándose para un viaje aún más peligroso, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también el eco del dolor humano y la eterna búsqueda de vencer a la muerte. El luto por Enkidu no abandonaba a Gilgamesh. Día tras día, recorría las murallas de Uruk con los ojos hundidos, la barba descuidada y el corazón hecho pedazos. La ciudad, que lo había visto como un dios entre hombres, ahora lo contemplaba desmoronarse bajo el peso de un dolor humano. Había perdido a su hermano, pero lo que más lo atormentaba era la certeza de que él también estaba condenado a la misma oscuridad. La muerte ya no era un concepto distante ni un rumor en boca de los ancianos. Era real, tangible, cruel. Se había llevado a Enkidu, el salvaje hecho hombre, el compañero que había resistido contra Humbaba y el toro celestial, y que ahora yacía bajo la tierra fría. Gilgamesh no podía aceptarlo. No podía concebir que un ser tan fuerte desapareciera para siempre. Entonces, la semilla de la obsesión germinó en su interior. No buscaba ya riquezas, ni guerras, ni puertas colosales para templos. Ahora perseguía un único objetivo: vencer a la muerte. Encontrar el secreto de la vida eterna. Escuchó relatos de viajeros y sacerdotes, y todos coincidían en un nombre: Utnapishtim, el hombre lejano, el único al que los dioses habían concedido la inmortalidad. Se decía que había sobrevivido a un gran diluvio que destruyó a la humanidad, y que los dioses, conmovidos por su devoción y sabiduría, lo habían bendecido con la vida eterna. Habitaba en los confines del mundo, más allá de mares imposibles, donde ningún mortal había llegado. Gilgamesh tomó la decisión. Partiría en busca de Utnapishtim. No importaban las distancias ni los peligros. Si existía una mínima posibilidad de obtener el secreto de la inmortalidad, lo encontraría. Se vistió con pieles de animales, abandonó las ropas de rey y tomó un bastón de viaje. Su cabello se volvió desordenado, su barba creció salvaje, y sus pies, acostumbrados a los mármoles de los templos, ahora se hundían en el polvo de los caminos. Gilgamesh dejó Uruk sin escoltas ni pompa real. Partió solo, como un hombre más, aunque dentro de sí ardiera el fuego de 2/3 de divinidad. Atravesó desiertos donde el viento levantaba arenas interminables, y el sol ardía sin piedad sobre su espalda. Bebió de charcos turbios, durmió en cavernas frías, y su cuerpo se cubrió de cicatrices y polvo. Pero su mente estaba fija en una sola meta: encontrar al inmortal. En su peregrinaje,
Llegó a las montañas gemelas donde habitan los escorpiones hombres, guardianes del horizonte, mitad bestias y mitad divinos. Sus cuerpos eran colosales, sus ojos brillaban como fuego, y sus colas se alzaban venenosas, listas para abatir a cualquiera que se atreviera a cruzar. Gilgamesh, sin embargo, no se detuvo. Avanzó con pasos firmes, aunque su corazón temblaba. Los escorpiones lo vieron acercarse y uno de ellos rugió: ¿Quién eres tú, que te atreves a cruzar el camino que ningún hombre ha pisado jamás? Aquí empieza el túnel del sol, el pasaje donde la oscuridad devora toda luz. Gilgamesh respondió con voz quebrada pero decidida: Soy Gilgamesh, rey de Uruk. Busco a Utnapishtim, el hombre inmortal. He perdido a mi hermano, y temo a la muerte. No me detendré hasta hallar su secreto. Los escorpiones se miraron. Reconocieron en él la chispa divina que brillaba en su sangre, y aunque sabían que su camino era casi imposible, le abrieron paso. Cruza, Gilgamesh, dijo el guardián. Pero prepárate, durante 12 leguas caminarás en la más absoluta oscuridad. Solo los que tienen fuego en el corazón sobreviven. Gilgamesh se adentró en el túnel. La negrura lo envolvió como un mar espeso. No había luna, ni estrellas, ni el más mínimo resplandor. Cada paso era un acto de fe, cada respiración un desafío. Caminó durante horas interminables, perdiendo la noción del tiempo. Sus pensamientos lo acosaban, la voz de Enkidu llamándolo desde el inframundo, la risa burlona de los dioses, el silencio eterno de la tumba. Pero no se detuvo. Avanzó una y otra vez, hasta que finalmente, tras 12 leguas de tinieblas, vio un resplandor lejano. Era la salida del túnel. Al salir, se encontró con un paisaje deslumbrante, un jardín de piedras preciosas. Árboles cuyas hojas eran de esmeralda, cuyas frutas brillaban como rubíes, cuyos troncos relucían como zafiros. El aire era fresco y puro, y un río cristalino recorría aquel paraíso. Gilgamesh cayó de rodillas, agotado, pero sus ojos brillaban de esperanza. Había cruzado el umbral del mundo de los hombres. Allí lo esperaba la siguiente parte de su viaje: encontrar el camino hacia las aguas donde habitaba Utnapishtim, el inmortal. Y mientras dejamos a Gilgamesh en el jardín de piedras preciosas, después de haber cruzado el túnel de la oscuridad y acercarse cada vez más al secreto que busca, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la eterna búsqueda del hombre contra la muerte. El jardín de piedras preciosas brillaba como un sueño hecho realidad. Gilgamesh, exhausto tras haber atravesado el túnel de las tinieblas, contemplaba los árboles cuyas ramas eran de cornalina, cuyas hojas relucían como esmeraldas y cuyos frutos parecían piedras de fuego. Nunca había visto belleza semejante, y por un instante se sintió aliviado, como si los dioses le hubieran permitido un respiro en medio de su tormento. Pero pronto recordó su propósito: no había llegado hasta allí para admirar maravillas, sino para seguir avanzando hacia Utnapishtim, el inmortal. Con pasos tambaleantes, caminó hasta encontrar una choza junto al río. De ella emergía el aroma del pan recién horneado y el dulzor del vino. En la entrada, una mujer lo observaba con cautela. Era Siduri, la tabernera sabia, cuyos ojos reflejaban siglos de conocimiento y cuya sonrisa era tan enigmática como compasiva. Gilgamesh se acercó, cubierto de polvo, la barba larga y enmarañada, la piel marcada por cicatrices y el cansancio del viaje. Siduri lo miró de arriba abajo, reconociendo en él la grandeza y la miseria de un rey convertido en vagabundo. ¿Quién eres tú, que llegas a este jardín de los dioses con el rostro marchito y el corazón agitado?, preguntó. Gilgamesh, sin fuerzas para adornar sus palabras, respondió con la verdad desnuda: soy Gilgamesh, rey de Uruk. He visto morir a mi hermano Enkidu, y desde entonces no encuentro paz. Temo a la muerte, temo a la oscuridad eterna. Busco a Utnapishtim, el hombre al que los dioses concedieron la inmortalidad. Enséñame el camino, mujer sabia, pues no descansaré hasta conocer su secreto. Siduri lo escuchó en silencio. Sus manos amasaban pan con calma, como si las palabras del rey fueran un río que ya conocía. Finalmente, levantó la mirada y le habló con ternura, pero también con firmeza. Gilgamesh, lo que buscas es un sueño que no pertenece a los hombres. Desde que el mundo fue creado, los dioses reservaron la vida eterna para ellos y dejaron la muerte para nosotros. El destino de los hombres es vivir plenamente los días que se les conceden, no desgastarlos persiguiendo lo imposible. Come tu pan,
Bebe tu vino, abraza a la mujer que amas, cuida de los hijos que juegan en tus rodillas, contempla las murallas que has construido. Eso es la vida, y en ello está la verdadera inmortalidad, en lo que dejas en tu gente, en tu ciudad, en tu memoria. Las palabras de Siduri atravesaron a Gilgamesh como una espada. Eran sabias, dulces y verdaderas, pero no bastaban para aplacar la tormenta en su corazón. Se levantó con furia, golpeó la mesa con su mano y gritó: «No me hables de pan ni de vino. No me hables de muros ni de hijos. He visto morir a mi hermano, y no aceptaré que lo mismo me espere a mí. Si los dioses han concedido la inmortalidad a uno solo, entonces yo la arrebataré. Muéstrame el camino hacia Utnapishtim». Siduri suspiró. Sabía que el corazón del rey estaba cegado por el dolor y que ninguna palabra bastaría para detenerlo. Finalmente le señaló el horizonte, hacia donde el mar se extendía como un espejo interminable. Más allá de esas aguas se encuentra Utnapishtim. Pero ningún hombre ha cruzado jamás ese mar. Las olas son eternas, y en sus profundidades habitan criaturas que devoran incluso a los dioses. Solo uno puede ayudarte, Ursanabi, el barquero, que custodia las aguas de la muerte. Búscalo, y si tu destino lo permite, tal vez llegues al hombre que tanto ansías. Gilgamesh inclinó la cabeza, agradecido y obstinado a la vez. Tomó un trozo de pan y un sorbo de vino, no como aceptación, sino como combustible para su camino. Siduri lo miró marcharse con tristeza, sabiendo que el viaje que lo esperaba sería aún más duro que todo lo que había enfrentado. Mientras Gilgamesh se alejaba, el jardín quedó en silencio. Siduri susurró una plegaria a los dioses, no para que le concedieran la vida eterna, sino para que le dieran la sabiduría de comprender su destino. Y mientras dejamos a Gilgamesh partiendo en busca del barquero Ursanabi, impulsado por la obsesión de desafiar a la muerte, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la eterna tensión entre los límites humanos y los sueños divinos. Gilgamesh avanzó siguiendo las indicaciones de Siduri, con el corazón ardiente y los pies cansados. El horizonte estaba dominado por el rugido del mar, un mar distinto a cualquier otro que había visto antes. No era solo agua, sino un límite entre el mundo de los hombres y el reino de lo imposible. Su superficie brillaba como obsidiana, y el viento que soplaba desde sus olas tenía un sabor amargo, como si llevara consigo la memoria de los muertos. En la orilla encontró a Ursanabi, el barquero de rostro curtido por el sol y los años, cuyos ojos parecían reflejar el horizonte mismo. Era un hombre de aspecto austero, con manos firmes que conocían cada corriente y cada secreto de aquellas aguas. A su lado estaban las piedras mágicas, misteriosos objetos que lo ayudaban a cruzar las aguas de la muerte sin tocarlas, pues quien siquiera rozara aquel líquido letal sería destruido al instante. Gilgamesh se acercó con urgencia, todavía con la desesperación marcada en su voz. Ursanabi, he venido en busca de Utnapishtim, el inmortal. Debo cruzar estas aguas y hablar con él. El barquero lo observó en silencio durante un largo momento, como si quisiera leer en su rostro no solo sus palabras, sino el peso de su alma. Finalmente respondió: muchos han venido con la misma petición. Todos han fracasado. Estas aguas no son como los ríos que conoces. Son la frontera de la vida y la muerte, y nadie que las toque vuelve a contarlo. Gilgamesh, sin embargo, no cedió. Sus ojos brillaban con la determinación de quien ya lo ha perdido todo. He atravesado desiertos y montañas, he luchado contra guardianes y bestias, he visto a mi hermano morir en mis brazos. No me detendré ahora. Si existe una forma de vencer a la muerte, la encontraré, aunque los cielos mismos se opongan. Ursanabi suspiró. Reconoció en aquellas palabras no solo la obstinación de un rey, sino también el eco de un dolor profundo. Muy bien, Gilgamesh. Si has de cruzar, deberás preparar tú mismo lo que se necesita. Mis piedras mágicas han sido destruidas por tu impaciencia cuando llegaste, y ahora solo hay un modo. Debes cortar 300 pértigas de madera, largas y resistentes, cada una recubierta de betún. Con ellas impulsaremos la barca sin que tus manos toquen las aguas mortales. Gilgamesh, sin quejarse, se lanzó a la tarea. Cortó árboles, los alisó, los cubrió de brea, y preparó cada pértiga como si de ello dependiera su alma. Sus brazos sangraron, sus manos se agrietaron, pero no se detuvo hasta completar la tarea. Con las pértigas listas, Ursanabi lo guió hasta la embarcación. El mar oscuro rugía bajo ellos,
y el aire se volvió más frío a medida que se adentraban en las aguas. Gilgamesh, de pie en la barca, comenzó a empujar con cada pértiga. Una tras otra, avanzaban lentamente sobre el abismo líquido. Cada vez que una pértiga tocaba el fondo invisible, Gilgamesh la soltaba, sin poder usarla de nuevo. La travesía era interminable. 100 pértigas se perdieron, luego 200, luego casi todas. Los músculos de Gilgamesh ardían como fuego, el sudor corría por su frente, y el silencio del mar era como una voz burlona que le recordaba lo cerca que estaba de fallar. Finalmente, tras usar la última pértiga, aún quedaba distancia por recorrer. Desesperado, Gilgamesh se quitó su túnica y usó sus propias manos como velas, inflando la tela contra el viento para impulsar la barca. Ursanabi lo observaba en silencio, viendo cómo la desesperación del hombre lo empujaba más allá de sus límites. Y contra toda probabilidad, lo lograron. La barca se deslizó hasta la otra orilla, donde un paisaje desolado y silencioso los recibió. Allí, más allá de las aguas de la muerte, vivía Utnapishtim, el hombre eterno. Gilgamesh cayó de rodillas, agotado, pero sus ojos se iluminaron con esperanza. Había cruzado la frontera que ningún mortal había osado atravesar. Ahora, frente a él, estaba la última puerta hacia el secreto de la inmortalidad. Y mientras dejamos a Gilgamesh en la orilla de las aguas de la muerte, habiendo superado un desafío imposible y estando a punto de encontrarse con Utnapishtim, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la eterna travesía del hombre que se atrevió a desafiar a la muerte. El aire en la orilla más allá de las aguas de la muerte era pesado y extraño, como si estuviera cargado de siglos de silencio. Gilgamesh, exhausto por la travesía, avanzó tambaleante por un sendero que parecía no pertenecer al mundo de los hombres. A lo lejos divisó una choza sencilla, rodeada de un jardín cuidado, y sentado frente a ella había un hombre de aspecto sereno, con cabellos y barba blancos como la espuma del mar. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una calma infinita, como si contuvieran la memoria de todas las eras. Era Utnapishtim, el hombre lejano, el único a quien los dioses habían concedido la vida eterna. Gilgamesh sintió que sus piernas flaqueaban. Había atravesado montañas, túneles de tinieblas y mares imposibles, y ahora por fin estaba ante aquel que conocía el secreto que tanto ansiaba. Utnapishtim lo miró con compasión, como quien ve en otro la lucha que una vez libró en sí mismo. «Eres Gilgamesh, rey de Uruk», dijo con voz pausada, como si cada palabra pesara siglos. «Veo en tu rostro el cansancio de un viaje imposible, y en tus ojos, el dolor por la pérdida. Dime, ¿qué buscas en estas tierras donde los hombres no pisan?» Gilgamesh cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «He visto morir a mi hermano Enkidu, y desde entonces no encuentro paz. No quiero ser como él, no quiero descender al polvo. He venido a ti porque eres el único que ha vencido a la muerte. Enséñame tu secreto, dame la inmortalidad». Utnapishtim guardó silencio por un momento, y luego suspiró. «Gilgamesh, lo que pides no es sencillo. La vida eterna no es un don que se entrega como una joya, sino un peso que los dioses decidieron darme en circunstancias únicas». Gilgamesh insistió, golpeando el suelo con sus manos. «Si tú lo conseguiste, yo también lo haré. Soy 2/3 Dios, he vencido a Umbaba, he matado al toro celestial, he cruzado el túnel de la oscuridad y las aguas de la muerte. No me digas que mi destino es ser como cualquier otro hombre». Utnapishtim lo miró largamente y luego comenzó a narrar, con voz profunda que parecía traer consigo los ecos de un tiempo anterior al tiempo. «Hubo una vez, hace incontables generaciones, cuando los dioses decidieron enviar un diluvio para destruir a la humanidad. El ruido de los hombres era insoportable, decían, y su presencia había perturbado la calma de los cielos. Enlil decretó que toda la raza debía perecer, que las aguas cubrieran la tierra y que los hombres volvieran al polvo. Yo era entonces un simple rey en Surukpak, y el dios Ea me habló en secreto a través de los muros de mi choza. Me dijo, construye un barco, cúbrelo con brea, hazlo tan ancho como largo y tan alto como las montañas. Lleva contigo a tu familia, a los animales de la tierra, y a todo aquel que quieras salvar. Cuando las aguas lleguen, flotarás sobre ellas, y así preservarás la semilla de la vida». Obedecí, y trabajé día y noche hasta que el barco estuvo listo. El día señalado, el cielo se oscureció con nubes negras, y el trueno de los dioses hizo temblar la tierra. El diluvio cayó con furia, las aguas cubrieron las montañas,
y el mundo entero se convirtió en un mar sin fin. Los hombres gritaban, pero sus voces fueron tragadas por las olas. Durante 6 días y 6 noches, el agua rugió, hasta que el 7º día se calmó. Abrí una ventana, y todo lo que vi fue desolación. La humanidad había sido borrada. Lloré por ellos, aunque los dioses lo habían decidido. Finalmente, el barco encalló en una montaña. Solté una paloma, que regresó sin encontrar tierra. Luego envié una golondrina, que volvió también. Finalmente, solté un cuervo, y este no regresó. Supe entonces que había encontrado tierra firme. Ofrecí sacrificios a los dioses, y su fragancia subió al cielo. Los dioses se reunieron, y Enlil, que había ordenado la destrucción, se enfureció al ver que alguien había sobrevivido. Pero Ea lo reprendió: no castigues a todos por igual, que el justo no sufra por el pecado de los muchos. Entonces, Enlil se calmó y me bendijo. A mí y a mi esposa nos concedieron la inmortalidad, y nos enviaron a vivir en este lugar, más allá de los mares y del tiempo. Utnapishtim cayó, y el silencio pesó sobre Gilgamesh como una montaña. Había escuchado la historia del diluvio, una narración más antigua que cualquier otra, un relato de destrucción y renacimiento. Pero en su interior crecía la impaciencia. Entonces dime, rogó Gilgamesh, ¿cómo puedo yo también obtener lo que tú conseguiste? El inmortal lo observó con ojos profundos y respondió: Gilgamesh, los dioses decidieron tu destino antes de que nacieras. La inmortalidad no es para ti, ni para ningún hombre. Pero si realmente quieres poner a prueba tu fuerza, quédate despierto 6 días y 7 noches. Si puedes resistir al sueño, quizás puedas probar que eres digno. Gilgamesh aceptó de inmediato. Se sentó en el suelo, con los ojos abiertos, decidido a desafiar incluso al cansancio. Pero apenas se acomodó, sus párpados cayeron como plomo. El sueño, que ni las montañas ni los dioses podían resistir, lo envolvió de inmediato. Utnapishtim sonrió con tristeza. Mira, incluso el poderoso Gilgamesh no puede vencer al sueño, que es el hermano de la muerte. Y mientras dejamos al rey dormido en la orilla del inmortal, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la fragilidad de los hombres frente al destino escrito por los dioses. El sueño había caído sobre Gilgamesh como un peso irresistible. Su cuerpo, agotado por el viaje, se rindió en el mismo instante en que prometió resistirlo. Durmió profundamente, y cuando despertó creyó que apenas había cerrado los ojos. Pero Utnapishtim, con paciencia, había dejado a su esposa hornear pan cada día y colocarlo junto a él. 6 panes endurecidos y uno fresco testimoniaban el paso del tiempo. Gilgamesh, al abrir los ojos, se llenó de vergüenza y desesperación. ¿Qué he hecho?, se lamentó. Creía ser invencible, pero el sueño me venció como a un niño. Si no puedo resistir siquiera eso, ¿cómo podré desafiar a la muerte? Utnapishtim lo miró con compasión, pero también con severidad. Gilgamesh, la inmortalidad no es para los hombres. Has visto que ni tu fuerza ni tu linaje divino pueden librarte de lo que todos comparten. Regresa a Uruk, disfruta de los días que te han sido dados, y acepta tu destino. Gilgamesh bajó la cabeza, roto por la desesperanza. El viaje que lo había llevado más allá de los confines del mundo parecía inútil. Había perdido a Enkidu, había atravesado montañas y mares, y todo para descubrir que no podía escapar a la muerte. Fue entonces cuando la esposa de Utnapishtim, conmovida por el dolor del rey, habló suavemente a su marido. Este hombre ha sufrido demasiado, y su corazón no encontrará paz. Dale, al menos, un consuelo. Muéstrale que aún existe algo que pueda llevar de regreso. Utnapishtim reflexionó, y luego se dirigió a Gilgamesh. Escucha, rey de Uruk. Existe una planta en el fondo del mar, una planta espinosa que los hombres llaman el anciano se hace joven. Quien la posea recupera la frescura de la juventud. No es la inmortalidad que buscas, pero sí un don precioso, el renacer de la fuerza en los cuerpos gastados. Al escuchar esto, una chispa de esperanza volvió a encenderse en los ojos de Gilgamesh. Dime dónde encontrarla, y la traeré conmigo. Utnapishtim lo condujo hasta la orilla del mar y le señaló las profundidades. Allí, en el fondo, crece la planta. Pero para alcanzarla deberás atar piedras a tus pies y sumergirte hasta que el dolor quiebre tus pulmones. Sin vacilar, Gilgamesh se lanzó al agua.
Amarró pesadas piedras a sus tobillos y descendió, hundiéndose más y más, hasta que la presión lo envolvió como un abrazo de muerte. Sus ojos buscaron entre la oscuridad, y entonces la vio, una planta brillante, de hojas espinosas que parecían guardar un secreto eterno. Con un esfuerzo supremo, la arrancó de la arena y ascendió, rompiendo la superficie con un grito de triunfo. Al sostener la planta en sus manos, sintió que la esperanza regresaba a su corazón. No era la inmortalidad, pero era un regalo capaz de cambiar destinos. Sonrió por primera vez desde la muerte de Enkidu. Con esta planta, dijo a Urs-Anabi, el barquero, regresaré a Uruk. La compartiré con los ancianos de mi ciudad, para que recobren la juventud. Y luego yo mismo la probaré, y mi fuerza volverá a ser como en mis primeros días. Urs-Anabi lo observó con una mezcla de respeto y cautela, pues conocía la naturaleza caprichosa del destino. Sin embargo, ayudó a Gilgamesh a preparar la barca para el regreso. El rey partió de aquellas tierras con la planta guardada con celo, como si llevara consigo el corazón del mundo. Durante la travesía, hablaba de cómo reconstruiría Uruk, de cómo enseñaría a su pueblo a gozar de los dones de la vida renovada, y por momentos parecía el rey visionario que había sido antes de su obsesión. Pero los dioses, que observaban desde lo alto, sabían que aún quedaba una última prueba, un recordatorio de que la condición humana no podía escapar tan fácilmente a su destino. Y mientras dejamos a Gilgamesh navegando de regreso con la planta de la juventud en sus manos, esperanzado por primera vez en mucho tiempo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la eterna tensión entre el deseo de los hombres y los designios de los dioses. El viaje de regreso se llenó de nuevos sueños. Gilgamesh, con la planta espinosa guardada con celo, hablaba de cómo su hallazgo transformaría la vida de su pueblo. Imaginaba a los ancianos de Uruk recobrando la fuerza de su juventud, trabajando en los campos con vigor renovado, bailando en las plazas con los cuerpos ágiles de antaño. Pensaba en sí mismo, en cómo podría extender sus días y continuar gobernando como un rey fuerte, no doblegado por la vejez. La tristeza por Enkidu aún ardía en su corazón, pero la esperanza había encendido una nueva llama en su espíritu. Urs-Anabi, el barquero, escuchaba en silencio. Sabía que el destino rara vez entregaba sus dones sin exigir un precio. Sus ojos, acostumbrados a contemplar los límites del mundo, veían en Gilgamesh a un hombre que aún no comprendía del todo la fragilidad de su búsqueda. Pero no dijo nada. El viaje avanzaba, y las aguas los llevaban de regreso a las tierras de los hombres. Cuando por fin tocaron la orilla, Gilgamesh sintió que el peso de su travesía comenzaba a disiparse. El aire de su tierra le pareció más ligero, el suelo más firme. Decidió entonces detenerse un momento para descansar antes de regresar a Uruk. Se quitó las pieles que lo cubrían, se lavó el rostro en el río, y se sumergió para aliviar el cansancio. El agua fresca le devolvía por instantes la vitalidad que tanto anhelaba. Luego, exhausto, se recostó en la orilla, dejando la planta envuelta a un lado. El sol cálido acariciaba su piel, y el murmullo del río lo arrullaba. Fue en ese instante de descuido cuando ocurrió. Desde las profundidades del agua, una serpiente emergió silenciosa, atraída por el aroma de la planta. Con rapidez, se deslizó hasta ella, la tomó entre sus fauces y se la llevó de regreso al río. Gilgamesh, aún adormecido, apenas alcanzó a ver el movimiento fugaz. Se incorporó con un grito de horror, corriendo hacia la orilla, pero ya era tarde. La serpiente, tras devorar la planta, comenzó a mudar su piel. Ante los ojos del rey, el animal rejuveneció, dejando atrás su piel envejecida y mostrando un cuerpo renovado, brillante y fuerte. Luego desapareció en las aguas, llevándose consigo el secreto que Gilgamesh había buscado con tanto esfuerzo. El grito que salió de la garganta del rey resonó en los campos vacíos. Se golpeó el pecho, arrancó mechones de su cabello y cayó de rodillas, llorando con amargura. Había llegado al fin del mundo, había enfrentado a dioses y monstruos, había cruzado mares imposibles, y todo para ver cómo el destino le arrebataba la recompensa en un instante de descuido. Urs-Anabi lo miró con tristeza, pero también con un dejo de resignación. Gilgamesh, no es la primera vez que un hombre pierde lo que tanto anhela. La serpiente ha tomado lo que buscabas, y así los dioses han sellado tu camino. Gilgamesh se cubrió el rostro con las manos. He fallado. No he conseguido nada. Enkidu está muerto, y yo regresaré a Uruk con las manos vacías. Pero en lo profundo de su lamento,
una voz interior comenzó a crecer. Recordó las palabras de Siduri sobre el valor de la vida simple, las risas de Enkidu mientras corrían juntos en los bosques, las murallas de Uruk que se alzaban contra el cielo. Lentamente, comprendió que la inmortalidad no estaba en plantas ni en dones de los dioses, sino en lo que dejaba detrás, su ciudad, sus hazañas, su amistad, sus lágrimas y su amor. Gilgamesh se levantó, aún con el corazón destrozado, y comenzó a caminar hacia Uruk. La planta se había perdido, pero tal vez, en esa pérdida, había encontrado algo más valioso, la certeza de que su verdadero legado sería recordado por los hombres. Y mientras dejamos a Gilgamesh, derrotado y esperanzado al mismo tiempo, emprendiendo el camino de regreso hacia Uruk tras perder la planta de la juventud, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también la lección eterna de que los hombres buscan dioses, pero hallan su sentido en la memoria y en los lazos que dejan en la tierra. El camino de regreso a Uruk fue silencioso y amargo. Gilgamesh caminaba con el rostro endurecido, como si cada paso lo acercara no solo a su ciudad, sino también a la aceptación de aquello que había intentado negar. El recuerdo de la serpiente despojándose de su piel nueva lo perseguía como una burla de los dioses. La planta, la última esperanza, había desaparecido. Su cuerpo estaba cansado, su espíritu abatido, pero dentro de esa derrota comenzaba a germinar una comprensión que nunca antes había alcanzado. Durante días, avanzó acompañado únicamente por el viento del desierto y los recuerdos de Enkidu. A veces lo escuchaba reír, otras lo sentía correr a su lado, como en los días en que eran inseparables. Pero al mirar alrededor, encontraba solo soledad. Sin embargo, esta soledad le enseñaba algo nuevo. Había buscado desafiar a los dioses, había querido arrancarles el secreto de la inmortalidad, y ahora comprendía que aquello no era un derecho de los hombres. Lo que sí podía hacer era vivir con intensidad los días que le quedaban y construir algo que permaneciera más allá de su muerte. Finalmente, las murallas de Uruk se alzaron ante sus ojos. Altas, majestuosas, imponentes, bañadas por la luz del sol. Eran las mismas murallas que había dejado atrás cuando partió en su viaje, pero ahora las veía de manera diferente. Donde antes solo veía piedras y poder, ahora veía el esfuerzo de generaciones, la obra de miles de manos, la herencia que unía el pasado y el futuro. Subió hasta la cima de las murallas y desde allí contempló la ciudad. Vio las casas apiñadas, los mercados bulliciosos, los templos que brillaban como joyas bajo el cielo. Vio a los niños correr por las calles y a los ancianos contar historias en las plazas. Vio a su pueblo, vivo, vibrante, inmortal en su conjunto, aunque cada individuo estuviera condenado a morir. Entonces habló para sí mismo, con voz baja pero firme: esto es lo que queda. No la vida eterna en un cuerpo, sino la huella que dejamos en los demás. Enkidu vive en mi memoria, y yo viviré en las memorias de los que vendrán. Mientras Uruk se mantenga en pie, mientras las murallas resistan, yo también viviré. Urshanabi, que lo había acompañado en silencio hasta el final, se volvió hacia él y dijo: ahora comprendes lo que los dioses quisieron mostrarte. La verdadera eternidad no está en eludir la muerte, sino en lo que construyes con tu vida. Gilgamesh asintió. Una calma nueva se extendió por su corazón. No era la victoria que había buscado, pero era una sabiduría más profunda, un triunfo sobre su propia desesperación. La angustia que lo había devorado desde la muerte de Enkidu no desapareció del todo, pero ahora estaba templada por la aceptación. Esa noche, mientras la luna iluminaba las murallas de Uruk, Gilgamesh reunió a su gente y les habló de su viaje. Les contó de Enkidu, de Humbaba, del toro celestial, del túnel de oscuridad, de Siduri, de Utnapishtim y del diluvio. Les habló de la planta perdida y de la serpiente que había rejuvenecido ante sus ojos. Y finalmente, les habló de lo que había aprendido, que cada día debía ser vivido con plenitud, que cada instante podía ser eterno si se llenaba de amor, de lucha, de memoria y de comunidad. El pueblo lo escuchó con asombro, y aunque no todos comprendieron la magnitud de sus palabras, las semillas de su sabiduría comenzaron a germinar. Gilgamesh dejó de ser solo un rey poderoso para convertirse en un hombre que había mirado de frente a la muerte y había regresado con una verdad para compartir. Desde lo alto de las murallas, contempló la ciudad que había construido, y en ese momento comprendió que esa era su inmortalidad, no un cuerpo sin fin, sino una obra que trascendiera. Y mientras dejamos a Gilgamesh en Uruk, reconciliado con su destino y con la certeza de que su verdadero legado será eterno en la memoria de su pueblo,
quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también el eco de las primeras epopeyas humanas, que aún hoy nos enseñan lo que significa ser hombres frente al misterio de la vida y la muerte. El tiempo pasó, y Gilgamesh volvió a ocupar su lugar como rey de Uruk. Pero ya no era el mismo hombre que había partido en busca de la inmortalidad. La obsesión había dado paso a la sabiduría, y la desesperación se había transformado en serenidad. Caminaba entre su pueblo con los ojos abiertos a la belleza de lo cotidiano. El sonido del martillo de los artesanos, el canto de las mujeres en el mercado, las risas de los niños jugando bajo el sol. Cada detalle era ahora un tesoro que antes había despreciado en su ambición desmedida. En el palacio, se convirtió en maestro además de gobernante. Reunía a los jóvenes escribas y a los ancianos sacerdotes para narrarles las hazañas de su vida. Les hablaba de Enkidu, su hermano salvaje, el amigo que lo había hecho descubrir la verdadera hermandad. Les contaba de las batallas contra Umbaba, de cómo habían enfrentado al toro celestial enviado por los dioses, y de cómo habían reído juntos bajo el cielo abierto, olvidando por un instante que eran mortales. No ocultaba sus derrotas, porque entendía que en ellas estaba la enseñanza más grande. Les relataba cómo había perdido a Enkidu, cómo el dolor lo había arrojado a la desesperación y lo había llevado a buscar lo imposible. Les hablaba de su encuentro con Siduri, que le había mostrado el valor de lo simple, y de Utnapishtim, que le había revelado el secreto del diluvio y la verdad amarga de los hombres. Con voz grave, narraba también la pérdida de la planta de la juventud, arrebatada por la serpiente. No lo contaba con ira, sino con aceptación, como quien entiende que incluso las tragedias forman parte de la lección. Esa planta no era para mí, decía. La serpiente la tomó, y con ello los dioses me recordaron que la eternidad no está en mis manos, sino en mis obras. Sus palabras se grababan en tablillas de arcilla por los escribas atentos, y poco a poco su historia comenzó a convertirse en algo más grande que él mismo. De ser rey pasó a ser epopeya, y su voz se mezclaba con los cantos y poemas que resonaban en los templos y plazas de la ciudad. En sus últimos días, Gilgamesh no buscó más la guerra ni la gloria. Caminaba por las murallas de Uruk al amanecer, contemplando cómo la luz doraba las torres y cómo el río Éufrates llevaba vida a los campos. Sabía que su final se acercaba, pero lo aceptaba con calma. El miedo que lo había consumido tras la muerte de Enkidu se había transformado en un entendimiento profundo. Los hombres mueren, pero sus obras y sus recuerdos trascienden. Reunió a su pueblo una última vez en la gran plaza. Con voz firme, aunque marcada por la edad, pronunció su legado: hombres y mujeres de Uruk, he buscado lo que no nos fue concedido. He atravesado los confines del mundo, y he aprendido que la muerte no puede ser vencida. Pero también he aprendido que la vida puede ser eterna si se vive con plenitud, si se construye con amor y justicia, si se deja una huella en quienes vendrán después. Yo moriré, pero Uruk permanecerá. Y mientras mis palabras vivan en ustedes, yo también viviré. El pueblo lo escuchó en silencio, y algunos lloraron, porque comprendían que estaban presenciando el fin de un ciclo y el nacimiento de una leyenda. Esa noche, Gilgamesh se recostó en su lecho de piedra, rodeado de sus consejeros y de los sacerdotes que lo habían acompañado toda su vida. Cerró los ojos sin temor. En sus sueños vio a Enkidu, esperándolo en los campos eternos más allá de la vida. Sonrió, y con esa sonrisa partió, no como un rey derrotado, sino como un hombre que había encontrado el verdadero significado de su viaje. Las tablillas que contenían su historia fueron guardadas en los templos y en los archivos de Uruk. Con el tiempo, se dispersaron por toda Mesopotamia, viajando de ciudad en ciudad, de generación en generación. Su epopeya sobrevivió a reinos y catástrofes, convirtiéndose en la primera gran obra literaria de la humanidad. Gilgamesh, que había buscado ser eterno en cuerpo, se volvió eterno en palabras. Y mientras dejamos al rey de Uruk descansar en la eternidad de la memoria, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive también el eco de las historias que nos enseñan lo que significa ser humanos frente al misterio inquebrantable del tiempo. Los días pasaron, y Uruk lloró la partida de su rey. Las calles se llenaron de lamentos, y hombres y mujeres vistieron ropas oscuras en señal de duelo. Sin embargo, junto con el dolor, había orgullo. Gilgamesh no era recordado solo como un rey poderoso, ni como un hombre que había buscado la vida eterna, sino como alguien que había enfrentado a los dioses, a la muerte y a sí mismo, y había regresado con una verdad para todos.
En las plazas, los poetas comenzaron a recitar su historia. Los escribas copiaban en tablillas de arcilla los cantos que narraban su viaje, y los sacerdotes lo evocaban en sus oraciones como un ejemplo de valentía y sabiduría. Los niños escuchaban boquiabiertos los relatos de cómo había derrotado a Humbaba, de cómo había luchado contra el toro celestial, y de cómo había cruzado mares imposibles para encontrarse con el inmortal. La memoria de Gilgamesh se transformó. Dejó de ser solo la figura de un rey y comenzó a convertirse en mito. Los hombres que nunca lo habían visto en vida lo imaginaban como un gigante, mitad dios y mitad hombre, cuyos pasos hacían temblar la tierra. Para algunos era un héroe invencible, para otros, un sabio que había comprendido los misterios de la existencia. Su nombre viajó más allá de las murallas de Uruk. Ciudades lejanas lo mencionaban en sus propios cantos, y su epopeya cruzó desiertos y ríos, llevada por mercaderes y peregrinos. Con el tiempo, incluso cuando los muros de Uruk comenzaron a desgastarse bajo el paso de los siglos, las palabras de Gilgamesh sobrevivieron. Su historia se convirtió en la primera gran obra de la humanidad, el testimonio de que el hombre, aunque mortal, puede alcanzar la eternidad a través de la memoria. Los dioses, desde lo alto, lo observaban. Enlil, que tantas veces había castigado a los hombres, lo reconocía ahora como un ejemplo de la resistencia humana. Chamas, el dios del sol, lo recordaba con gratitud, pues Gilgamesh había honrado la justicia en sus mejores días. Y Enki, el sabio de las aguas, veía en él la chispa del conocimiento que los hombres siempre buscarían. Así, Gilgamesh alcanzó lo que tanto había deseado, aunque de un modo que nunca había imaginado. No fue inmortal en carne, pero sí en palabra. No vivió eternamente en su cuerpo, pero vivió para siempre en las voces que contaron su epopeya. Su historia se convirtió en un espejo de la condición humana, la lucha contra la muerte, el miedo al olvido y la esperanza de dejar una huella. Los siglos pasaron, y aún hoy, miles de años después, seguimos leyendo su nombre en las tablillas de arcilla. Gilgamesh no murió del todo, porque mientras alguien pronuncie su nombre, mientras alguien escuche su epopeya, él sigue caminando por las murallas de Uruk, sigue buscando a Enkidu, sigue preguntándose por el misterio de la vida. La epopeya de Gilgamesh no es solo una historia antigua. Es la voz de la humanidad en sus primeros días, preguntándose lo mismo que seguimos preguntándonos ahora. ¿Qué significa vivir? ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Qué dejamos atrás cuando partimos? En esas preguntas, en esas dudas, en esa búsqueda, está la verdadera inmortalidad. Y mientras cerramos esta epopeya, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la llama de las historias eternas, las que nos recuerdan que los hombres mueren, pero los mitos viven para siempre.